Quiero comentar las últimas noticias que ha publicado el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos sobre la situación actual de la frontera, partiendo desde el 12 de mayo, donde se sustituyó el título 42, que era el que estaba vigente en la frontera de emergencia sanitaria, y se restauró el título 8, que es la ley habitual, o sea, la ley normal de que rige la frontera de Estados Unidos. Entonces, inmigración, o sea, el Departamento de Seguridad Nacional publicó unas estadísticas. Esto es importante porque ellos están tratando, con la publicación de estas estadísticas, también de calzar los elementos que tienen para cuando sea el juicio del parol, para explicar que realmente está funcionando los programas que hicieron emergentemente para tratar de evitar la entrada masiva por la frontera. Entonces, ellos sacan una estadística muy importante que dicen que desde que entró en vigor el título 8, el 70% de los encuentros con personas que entraban de manera irregular se ha reducido. Quiere decir que si antes, vamos a poner, por cada 100 que entraban antes o eran detectados dentro del país que habían entrado de manera regular, ahora solamente están entrando 300. Eso es muy interesante porque al disminuir la cantidad de personas que tienen que procesar, entonces los oficiales de inmigración van a tener más tiempo para dedicarlo a exactamente lo que tienen que hacer, que es clasificar cada caso, porque cada persona es un caso distinto. Clasificar cada caso de la manera correcta, darle el tratamiento que conlleva, realizar realmente entrevistas de miedo creíble que no sean expeditas y tomar la decisión exacta y adecuada para cada persona. Yo tengo por aquí unas estadísticas muy interesantes que quisiera compartir con ustedes, que son lo que publicó el Departamento de Seguridad Nacional sobre este tema en la frontera sur. Ellos dicen que desde el 12 de mayo al 2 de junio, inmigración, o sea, el Departamento de Seguridad Nacional, repatrió a más de 38.400 personas que habían entrado, sea lo mismo solteros que familiares, en grupos que habían entrado de manera ilegal y que fueron devueltos de la frontera. Eso significa que, por ejemplo, diariamente ellos sacan una cuenta que hay como más de 3.700 personas que intersectan o detienen dentro del país como promedio. De esas personas, la mayor cantidad son las personas que no han hecho una cita con CBP-1, son las personas que tratan de entrar o entran al país de manera irregular, por puntos que no son de los puntos de entradas que están establecidos, ni tampoco usan los medios legales que están establecidos como el CBP-1 o ir directamente y entregarse en un centro de entrada para que lo procesen. Entonces ellos dicen que básicamente las demás personas que han devuelto como diariamente son como más de 1.200 mexicanos por día, o hondureños como 520 y guatemaltecos 360, y ahí sigue casi la cantidad de los distintos países, o sea, suma hasta casi 80 países, nacionalidades, que se han procesado y se han devuelto desde el día 12 de mayo. Ahora, también llama la atención que es primera vez que México, con el acuerdo que hizo con Estados Unidos, está aceptando en su país personas que no son mexicanas. O sea que le están devolviendo haitianos, centroamericanos, venezolanos, y ellos lo están aceptando y lo están tramitando para sus países, o a veces se establecen en México. Antes esto no sucedía. México solamente aceptaba a los nacionales de su país que eran deportados, y los otros tenían que ir por avión, mandados desde Estados Unidos, porque México no los aceptaba. En este caso los está aceptando. Para atrás tiene una cuota mensual que va a aceptar de las personas que Estados Unidos no, o sea, detengan
de manera irregular y sean deportados. Otro caso que quería explicar, lo siguiente, que también en este tiempo ha ayudado mucho, es que de las alrededor de 1000 citas programadas por diariamente para CBP One, se subió a 1250 por día. O sea que sea de 1000 a 1250 va un buen número, y cuando sumamos después semanas, meses, es más grande todavía la cantidad de personas, de cantidad de citas disponibles para procesar a las personas de manera regular en la frontera. Ahora, en el comunicado también, y obviamente es así, ellos dicen que esto es, son datos muy buenos y alentadores, pero que están conscientes de que las condiciones en el hemisferio nuestro, ¿no? En toda Latinoamérica, fundamentalmente, no han cambiado. Por lo tanto, las condiciones sociales, las condiciones que generaron que estos movimientos de llegadas masivas a la frontera se hicieran más frecuentes a partir de hace 5 o 6 años, no se han eliminado. Eso quiere decir, si la causa no se ha eliminado, probablemente pudiera ser de que de momento, por alguna condición, se volviera a presentar esta situación en la frontera. Entonces, es interesante, es como una victoria, pero muy delicado. Es una victoria de cristal que están teniendo desde el 12 de mayo hasta el presente. El mismo gobierno norteamericano lo sabe. Y otra cosa importante que caracteriza este proceso es como no hay una legislación o una orden exacto. Entonces, muchos tribunales en distintos lugares del país federales están tomando decisiones distintas sobre casos iguales de inmigración. Quiere decir esto: usted se presenta con una I-220A o una I-220B, y pudiera ser que en dependencia del tribunal donde usted se presente, la I-220A pueda ser considerada una entrada válida y usted puede aplicar para su residencia sin problema. En otros casos no es considerada una entrada válida y no hay una unificación de criterio, lo cual es algo muy malo, porque como no hay un sistema unificado, básicamente hay un problema para las personas que quieren aplicar y que están en esas mismas condiciones. Entonces, bueno, este es un resumen de cómo está la frontera, que todo el mundo pensaba que iba a haber grandes problemas, que iba a haber enfrentamientos con la Guardia Nacional, con la patrulla fronteriza. Básicamente no ha sucedido absolutamente. La administración Biden-Harris califica de éxito total hasta el presente, y lo es, todas las medidas que han llevado para frenar la migración desordenada que existía. Y bueno, esto es lo que tenemos hasta ahora. Es importante que siempre recuerden, traten de hacer las cosas legalmente. Si están en México, asegurar su cita con el CBP One. Y si están aplicando desde los 4 países que se benefician con el parol inmunitario, también no lo hagan doble. Miren las reglas y condiciones de cada uno de los programas. Tenga muy buen día y recuerde que se lo digo Enrique.